Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido? ¿Qué tal ha sido tu descanso? Espero en Dios pues que realmente estés bien, ¿verdad? Y que, bueno, te doy la bienvenida nuevamente acá, como todas las veces lo hacemos, como todas las veces estamos acá ya listos, dispuestos a compartir lo que es el mensaje de nuestro Dios. Así que te doy la bienvenida y como siempre me honras con tu presencia. Te felicito, ¿verdad? Porque estás pendiente, te felicito porque siempre en tu agenda estás ya dispuesto a escuchar la voz de Dios. Créeme que la persona más feliz, ¿verdad? O más satisfecha de todo esto es nuestro Dios, ¿verdad? Al darse cuenta de ver cómo sus hijos van dando sus prioridades, van seleccionando sus prioridades. Y qué bueno que la primera de ellas sea de venir y buscar a Dios, de venir y buscar escuchar su voz. Así que, bueno, bienvenido nuevamente a mi página Aliento de Vida. Así que ahora vamos a iniciar con lo que es el mensaje de este día referente al estudio que estamos llevando del libro de los Hechos. Pero antes de todo, como siempre, vamos a orar para que sea Dios tomando el control de todo lo que pueda acontecer en nuestra vida en este momento. Así que acompáñame a orar. Bendito Señor, en este momento te damos gracias. Estamos ya aquí una vez más por orden tuya, por mandato tuyo, por voluntad tuya, Señor. Estamos obedeciendo una disposición que tú has puesto en nuestro corazón que debemos de realizar. Así que, Señor, esperamos que esto realmente dé el producto que estamos esperando, Señor Dios Todopoderoso. Toca los corazones de aquellas personas que ya están escuchando, que están dispuestos a escuchar, que están dispuestos a venir y a atender a una palabra tuya, Señor. Sé tú preparando esos corazones como esa tierra fértil, Señor, donde esta semilla que es tu palabra va a quedar cimentada ahí, Señor, y que no se pierda, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, empezamos nuevamente. Vamos ya al primer tema, ¿verdad? De lo que es el estudio de este libro de Hechos. Ayer estábamos hablando de las generalidades y ahora pues vamos a hablar ya en lo que es el contenido del libro de Hechos. Recordemos que todo lo que vamos a hablar ahorita está concerniente a los tiempos del 63 al año 70 después de Cristo. Amén. Del año 63 aproximadamente, ¿verdad? Del año 63 al año 70 después de Cristo. Estos son los acontecimientos que se dieron en aquella época, ¿verdad? Y que es necesario por nosotros que nos demos cuenta qué es lo que aconteció y cómo es que la iglesia fue surgiendo, ¿verdad? Cómo es que vino y aconteció lo que es lo del Espíritu Santo y la importancia de que nosotros podamos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que ahora vamos a ver todo esto en el primer tema. Y bueno, trae tu Biblia, ¿verdad? Para que puedas ahí estar listo a poder revisar, a poder comprobar que todo lo que yo te menciono está escrito ahí en la Biblia, ¿verdad? Y que también puedas tener, que magnífico fuera, que tú puedas tener también ahí un cuaderno, ¿verdad? O algo, una libreta donde anotar esos textos bíblicos para después venir y comprobarlo, ¿verdad? Estudiar ya en tu momento de espacio libre, ¿verdad? Volver a retomar esto y volverlo a estudiar, que sería magnífico, ¿verdad? Y eso no se podría olvidar, ¿verdad? Es importante que entre más nosotros cimentamos lo aprendido, pues es mejor. Amén. Bien, vamos ahora acá. Y el tema hemos puesto la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver esto referente ahora. La promesa del Espíritu Santo. Recordamos que nuestro Señor Jesús es el que nos hizo esta promesa, ¿verdad? Y que él la cumplió, ¿verdad? Porque el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Siempre decimos esto y recordamos, el Padre está en el cielo, ¿verdad? Jesucristo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo es el que está con nosotros y es el que debemos de conocer perfectamente cómo es su proceder, cómo funciona el Espíritu Santo, qué es lo que hace en nuestras vidas, cuáles son sus atributos. Qué interesante es poder conocer acerca de Él, porque Él es el que tenemos nosotros acá. Amén. Entonces vamos a ver aquí. Dice aquí Hechos 1.3. Vamos a leer allá, poner nuestra cita base en Hechos 1.3. Y dice de la siguiente manera. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Estamos hablando de Jesús al momento de resucitar.
Él se levantó de los muertos, ¿verdad? Y empezó a caminar entre todos sus discípulos y todas las personas. Y dice que estuvo 40 días, o sea, después de resucitar, no es que inmediatamente, como muchos creemos, o hemos tenido la idea hasta que leemos esta porción bíblica y nos damos cuenta que no fue así, de que Jesús resucita, no inmediatamente asciende, ¿verdad?, al cielo, sino Jesús resucita y vino y demostró a toda la humanidad que había resucitado. Durante 40 días él andaba con su cuerpo glorificado, ahí mostrando, haciendo todavía señales, haciendo milagros a todas las personas, y ahí andaba entre todos los discípulos y entre todos ya resucitado. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cómo ha de ser eso que tú, imagínate el caso en estos días? Yo creo que nos afligiríamos, nos asustaríamos, no sé cuál fuera la impresión que tú tuvieras de ver de que alguien viene y se levanta y no sé, y que anda ahí, ¿verdad? Todavía, pero algo distinto, o sea, no es algo de que hay personas que se han presenciado la muerte, ¿verdad? Hay milagros de personas que han estado muertas y han resucitado, pero el caso del Señor es un caso excepcional, ¿verdad? Es nuestro Dios, aquel que realmente decían de que era un falso profeta, ¿verdad? Que actuaba por Bersebú, ¿verdad? Y no creyeron en que era el Hijo de Dios. Viene y se levanta, ¿verdad?, de los muertos y empieza a hacer maravillas y a seguir siendo prodigios, en milagros en medio de las personas durante 40 días. Él quería dejar bien enfatizado, él quería dejar bien recalcado quién era él, de quién se trataba, ¿verdad? Porque él venía a dar testimonio de quién era su padre también. Entonces él quería saber quién era, que ellos se dieran cuenta que el Hijo de Dios había venido a rescatarles, ¿verdad? Y que así como él resucitó de los muertos, pues nosotros también vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a resucitar, ¿verdad? O hemos resucitado en el caso de nuestra alma, pero al día de la final trompeta también dice que nuestros cuerpos también se van a levantar, ¿verdad? Entonces, cuando venga Cristo Jesús, aquellos que se hayan muerto antes de que Cristo venga por su iglesia, entonces van a levantarse con cuerpo glorificado, dice la Biblia. Entonces, este es un acontecimiento bien esencial de lo que Jesucristo estaba mostrando en este momento, ¿verdad? Y es que había vencido a la muerte. Y él se levantó y siguió dando esos acontecimientos, mostrando a toda la humanidad que él era el Hijo de Dios y que venía a establecer su reino. Amén. Entonces vamos ya a entrar acá y vamos a ver 3 aspectos bien importantes en lo que es el libro de Hechos por ahora. Y el primero es que Dios, o Jesús es Dios, ¿verdad?, vino y ordenó a los discípulos esperar la promesa. Y eso está en Hechos 1:4, dice: y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: y dijiste de mí, porque Juan, dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es lo que estábamos hablando, es que le dice el Señor Jesús, le dice: espérense, ¿verdad? No salgan a predicar, estén aquí quietecitos, o váyanse, reúnanse, ¿verdad? Allá en el aposento alto que nosotros le llamamos, vayan, reúnanse y ahí estén unánimes juntos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esperen que venga el Espíritu Santo, espérese que se cumpla la promesa. Vemos aquí que le dice: espere que se cumpla la promesa que nuestro Padre los ha dado, dice él. ¿Cuántas veces nosotros estamos creyendo en algo y nos estamos adelantando, nos estamos lanzando, como decimos nosotros, y no esperamos la promesa de Dios, ¿verdad? Dios cumple sus promesas y lo vemos en cada uno de los acontecimientos de la Biblia, que los hombres muchas veces somos los que nos desesperamos, los que venimos y a veces abortamos las promesas y a veces venimos y nos vamos por caminos equivocados, pero Dios siempre cumple lo que dice, ¿verdad? Siempre vamos a ver en los acontecimientos de la Biblia, todo se ha cumplido como Dios lo ha mencionado, como Dios lo ha dicho, todo se ha cumplido. Amén. Y así mismo es esto. El Espíritu Santo, le dice Jesús: espérense, no vayan todavía, tienen que ir empoderados, tienen que ir con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada, porque andarían siempre actuando con su forma carnal, con su forma humana, con su forma limitada. Espérense a Dios, dice, ¿verdad? Que espérense al Espíritu Santo que venga para que ellos para que sean empoderados y puedan ir, ¿verdad?, a cumplir la comisión que Jesús les había ordenado en ese momento. Entonces dice aquí, si es cierto, Juan, les menciona a Juan,
¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista cuando lo leímos en los 4 evangelios? Vemos que Juan el Bautista es el que estaba mencionando, el que estaba dando la punta de lanza, era él, ¿verdad? El que estaba preparando el camino, ¿verdad? Para que Jesús viniera, ¿verdad? Entonces, él estaba ahí predicando y dice, cierto, él estaba bautizando con agua, porque él estaba en el Jordán bautizando, pero dice de que era necesario no solamente estar bautizados, sino que también ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Jesús, venimos y le recibimos como Rey y Señor de nuestras vidas, nuestro corazón es sellado con el Espíritu Santo, dice el libro de Efesios. En ese momento nosotros estamos recibiendo al Espíritu Santo. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. Y alguien me puede decir, ¿y cómo es eso? ¿Cómo logramos la llenura del Espíritu Santo? Porque cuando el primer paso que tú das es venir y decir, Señor, yo creo en ti. Yo reconozco que soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados. Eso es lo primero que uno hace, al reconocer que uno es pecador y que Jesús vino a darnos una oportunidad de vida eterna. Entonces cuando tú vienes y dices, Señor, yo soy pecador, tú reconoces el estado de tu condición espiritual. Entonces vienes y te arrepientes, y cuando hay arrepentimiento es porque no vas a volver a cometer las mismas acciones de antes. Entonces te arrepientes y ese es el primer paso. El Espíritu de Dios viene y sella tu corazón. El Espíritu de Dios viene y mora en tu corazón, está dentro de tu corazón. Amén. Entonces, ese es el primer paso, pero de ahí nosotros tenemos que venir y estarle dando como ese mantenimiento a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Es como cuando alguien tiene un vehículo. Tú no puedes venir y comprar el vehículo y desde la primera instancia creer que ese vehículo, toda la gasolina que tiene te va a durar para toda tu vida, que lo tengas y que así como en la misma condición que lo compraste va a estar en el mismo estado y tú lo llevas a diferentes lugares, ¿verdad? A exponerlo a que tenga golpes y todo y crees que va a estar bien. No, tú tienes que darle mantenimiento al vehículo, ¿verdad? Que tú tienes. Tienes que estar viendo que tenga bien todo y que tenga su combustible, su tanque esté lleno. Así mismo somos nosotros, tenemos que estar pendientes de que nuestra vida espiritual esté llena del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios estaba hablando aquí. Espérense, no vayan a hacer nada hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y estén llenos del Espíritu Santo. No solamente que el Espíritu Santo venga sino que estemos llenos de Él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos venir, ¿verdad? Y dice aquí, bautizados, o sea, está haciendo la mención, si ciertamente Juan dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiere decir que el Espíritu Santo iba a venir sobre aquellas personas y los iba a llenar. Vemos en esta condición dos aspectos. Uno es la ascensión, ¿verdad? De Dios, de Jesús, y luego vemos la venida del Espíritu Santo. Era necesario que Jesús partiera para que viniera el Espíritu de Dios, para que viniera el Espíritu Santo para estar con nosotros. Entonces nosotros vemos la ascensión que se nos menciona en el capítulo 1, versículo 10-11, dice de la siguiente manera, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Porque en ese momento todos estaban con la vista hacia arriba, ¿verdad? Hasta el cielo, viendo cómo Jesús iba ascendiendo y se iba despidiendo de todos ahí. Eso en las películas cristianas se ve bien bonito eso, cuando Él va subiendo y todos van viendo allá por arriba. Entonces dice ahí que se le presentaron estas personas que son ángeles, ¿verdad? Son enviados de Dios. Le dice, bueno, ¿por qué están viendo arriba? ¿Verdad? ¿Por qué están viendo a Jesús? Así como lo ven y así también va a venir. Porque Él va a venir, dice, va a venir y va a encontrar a la iglesia cuando venga a recogerla. Jesús va a venir en los cielos, se va a en las nubes, dice que se va a encontrar con la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes van a ver eso? Solamente los hijos de Dios van a ver la venida de Jesús, el rapto de la iglesia. Solamente sus hijos van a escuchar la trompeta y solo sus hijos van a ver la presencia de Dios que se van a encontrar en los cielos.
¿verdad? Esos son aquellos que han recibido a Jesús. Los demás, los que no quieran saber nada de Dios, van a quedar pensando, bueno, ¿y qué pasó con esta gente? ¿A dónde está? Unos van a decir, hasta extraterrestres vinieron a recogerlo, ¿verdad? Porque todo eso va a existir. Van a decir, bueno, y va a haber tantos accidentes, tantas cosas, porque los pilotos que son cristianos van a subir con Dios. La gente que anda en los hospitales, que son cristianos, los doctores que son cristianos, van a subir a la presencia de Dios en ese momento. Va a haber un caos porque toda institución donde haya cristianos van a desaparecer. Los niños, las maternidades donde han nacido niños, todo ello van a desaparecer. Eso va a acontecer en el momento del rapto de la iglesia. Amén. Todos ellos van a subir a encontrarse con Jesús. Y así como en aquella ocasión los discípulos tuvieron el privilegio de ver cómo Jesús ascendía, nosotros, la iglesia, vamos a tener la oportunidad de ver la bendición, de ver cómo Él viene a recogernos. Y no solamente en grupo, porque todo aquel cristiano que ya no está entre nosotros ha visto por individual a Jesús, a recogerlo. Porque Jesús viene a recogernos ya sea individualmente o colectivamente. Individualmente cuando nos vamos antes, y colectivamente cuando viene Jesús y nosotros estamos esperándole y viene Jesús a recogernos. Nos vamos colectivamente, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta situación. Así como lo ves ir, o sea, no estén desconsolados, porque acuérdense que ellos estaban ya acostumbrados de estar con Jesús, vivieron 3 años, anduvieron con Él, pero anduvieron compartiendo y anduvieron viendo cómo Él enseñaba, cómo Él venía y hacía los milagros, sanaba a las personas. Claro que hay nostalgia cuando uno aprecia a una persona y de repente ya no está, queda aquella nostalgia. Cuando uno se da cuenta que esa persona ya no está entre nosotros, queda esa nostalgia en nuestro corazón y a veces hace ese dolor, ¿verdad? Por haber perdido a una persona. Y así mismo aconteció con Jesús. Sus discípulos, ellos se sintieron consternados, tristes, ¿verdad? Porque alegres porque vieron que sí resucitó, pero se sentían quizás como con aquella sensación de nostalgia de ver que se iba, ¿verdad? Y los dejaba ahí. Entonces, pero Él dijo, no temáis, no os dejo solos, mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, ¿verdad? Él estará con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces es por eso que ellos quizás sentían esta nostalgia y por eso se les apareció a estas personas a decirles, ¿verdad? Así como ustedes lo han visto irse, así también vendrá. Y eso pues genera una fe y una esperanza en todos nosotros de que Jesús siempre va a venir por nosotros, no nos va a dejar abandonados. El momento de la ascensión. Pero después vemos el otro momento que es la venida del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el 2:4, ¿verdad? En el 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí podemos notar ya lo que es el cumplimiento de la promesa. Ellos obedecieron, y qué caso muy importante la obediencia. Para que tú puedas ver cumplidas las promesas en tu vida, tienes que ser obediente, ¿verdad? Entonces dice aquí, ellos se fueron, ¿verdad? Y dice que estaban ahí en el capítulo 2, en los primeros versículos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Dice cómo estaban juntos, estaban reunidos, estaban juntos en armonía. Amén. Estaban todos ahí unánimes, todos en un mismo sentir. Cuando viene y se les manifiesta el Espíritu Santo. ¿Y qué enseñanza nos da esto para ahora en día? Es que el Espíritu Santo siempre va a estar en medio de donde hay paz, donde hay armonía, donde no hay pleito, porque el Espíritu Santo es un ser muy sensible. El Espíritu Santo se resiente fácilmente, ¿verdad? Con el Espíritu Santo no te puedo otra característica más específica como la sensibilidad. Amén. Entonces, por eso es importante, porque dice otra porción bíblica, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros contestamos al Espíritu Santo, de repente ya sentimos aquello que no nos habla, aquello que sentimos nosotros tristeza también, porque tenemos contristado al Espíritu Santo, también nosotros sentimos esa tristeza, ¿verdad? Cuando nosotros no platicamos con Él,
nosotros decimos, estamos platicando con Jesús, estamos platicando con Dios, pero realmente quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Entonces nosotros hablamos con el Espíritu Santo, cuando estamos orando es el Espíritu Santo que nos escucha y es el Espíritu Santo que viene y lleva nuestras oraciones hacia el cielo, porque allá no es el mismo lenguaje que nosotros tenemos, allá es otro lenguaje y Él es el que viene y transfiere todo lo que nosotros oramos, todo lo que nosotros clamamos a Dios, lo transfiere, lo traduce al lenguaje espiritual de allá del cielo. Entonces Él es el que está aquí con nosotros, Él es el que escucha nuestras oraciones, Él es el que tiene el control de nuestras vidas, el que nos aconseja, el que oímos su voz, el que nuestro corazón a veces nos va guiando, es Él el que hace todo eso. Entonces cuando nosotros venimos y no creemos en lo que Él hace, lo contristamos, cuando decimos, eso no es, eso es una farsa, cuando vemos que Él hace sus manifestaciones y decimos, esa es una farsa, Él se contrista. Y te digo que ya no lo puedes volver a ver, a hacer lo mismo en tu vida. Alguien puede puede venir y tener un don, pero de repente duda de que sí fue el Espíritu Santo. Te aseguro que ya no vas a volver a operar en ese don. Porque el Espíritu Santo se contricta. Hasta que tú vengas y le pides perdón y vuelves a creer en Él, entonces Él viene otra vez y te vuelve a abrazar y te vuelve a otorgar esa fluidez en todos aquellos dones que Él te otorga. Porque Él es el que otorga los dones. De Él provienen los dones. Entonces, si queremos tener la bendición de Dios en ese sentido, en los dones, todo eso tenemos que venir y tener al Espíritu Santo como feliz, contento, agradado, ¿verdad? Entonces es por eso que debemos de creer en Él, porque Él es un ser sensible, ¿verdad? Y se ofende muy rápido, se contricta, dice Él, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí el Espíritu Santo que viene, estaban todos unánimes, juntos, en armonía, y se presentó Él, y dice que repartió lenguas como de fuego. Empiezan ellos a manifestarse como alguien que está borracho, ¿verdad? Dicen que empezaban a bailar, a cantar, a saltar, a hablar en otras lenguas, y dicen otras personas que estaban ahí, ¿qué les pasan a estos? Pero llegaban alguien y decía, bueno, y esto está hablando en nuestra propia lengua, porque además estaba hablando en diferentes idiomas. Cuando habla de lenguas es que estaban hablando en diferentes idiomas, pero también algunos estaban otorgándoles lenguas angelicales, que son las que nadie puede entender. Pero sí las entiende el Espíritu de Dios y las entienden en el cielo. Lenguas angelicales, pero también están las lenguas aquí repartidas, que fueron diferentes idiomas. Que ahí hay unas personas que dicen que habían griegos y estaban diciendo, bueno, y este está hablando en el idioma de nosotros, y ellos no son griegos, pero estaban hablando en el idioma de ellos. Entonces, ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo se empezó a manifestar en ellos, que decían que estaban locos, que estaban borrachos, que estaban ahí. ¿Y por qué decían eso? Porque estaban gozosos. ¿Has visto una persona gozosa? Una persona gozosa no cabe, habla y dice y hace y hasta baila y dice cosas, ¿verdad? Entonces ellos decían que estaban borrachos, pero en realidad estaban llenos del Espíritu de Dios. Amén. Estaban llenos, estaban gozosos, estaban alegres por lo que estaban sintiendo en su corazón, por lo que es la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Y así es con nosotros hoy en día. Alguien que le da la oportunidad al Espíritu Santo de morar en su corazón, aunque esté pasando momentos difíciles, tiene una cosa, tiene primero paz y luego tiene gozo, porque el gozo no significa, el gozo significa que puedes hasta sonreírte en medio de la dificultad. El gozo te mantiene estable en medio de la dificultad. Entonces también el gozo, ¿verdad? Es ese, el que te mantiene firme, el que te mantiene creyendo, el que te mantiene ahí estable y te puedas sonreír a pesar de la dificultad. Hay personas que pueden decir, bueno, esta persona lo que está pasando, pero mira, se está sonriendo. Bueno, ¿por qué? Porque hay algo que le dice aquí que le produce paz y le produce confianza de que todo lo que pueda suceder va a salir para bien. Amén. Entonces aquí vemos a esta gente, es la manifestación del Espíritu Santo, cómo se daba en cada uno de ellos, ¿verdad? Y eso fue en el momento en que el Espíritu Santo llegó hacia ellos. Y luego pues vamos a ver el segundo punto acá, que es Pedro, ¿verdad? Pedro, que le hablamos de quién era Pedro, decimos ayer. Pedro es el discípulo de Jesús.
¿verdad? Y este era el que predicaba a los judíos, ¿verdad? Él predicaba a los judíos. Y vemos aquí el discurso de Pedro. Pedro da ciertos discursos y entre ellos pues vamos a hablar esto. Da dos discursos desde el versículo, desde el capítulo, ¿verdad? Los primeros capítulos hasta el 8, del 1 al 8, vemos dos discursos y vamos a ver el primero. Dice que el primer discurso está contemplado en el capítulo 2 del 14 al 42. Y vamos a ver qué fue lo que él mencionó, qué puntos esenciales dio en ese discurso. Y eso fue después de que vino, ¿verdad?, el Espíritu Santo sobre él. No fue antes, fue después. Dice aquí en los postreros días, dice el primer punto, que en los postreros días el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Viene allá en el 2, 17, 18, dice de la siguiente manera: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Todos hablamos de esta porción bíblica y lo he escuchado, ¿verdad? Decir, en los postreros días, y nosotros nos enfocamos en más allá, ¿verdad? Cuando ya esté cerca la venida de Jesús, que realmente ya está bastante cerca, ¿verdad? Pero en realidad aquí estaba hablando en los postreros días, o sea, de aquí en adelante. Desde ese momento que recibieron el Espíritu Santo, de aquí, desde este momento, dice Pedro, desde este momento que hemos recibido el Espíritu Santo, de ahora en adelante va a acontecer todo esto. Porque el Espíritu Santo ya estaba presente. Antes del Espíritu Santo nadie soñaba, o sí habían sueños anteriormente, pero ¿cómo era en el Antiguo Testamento para que alguien pueda entender esto? En el Antiguo Testamento sí había manifestaciones del Espíritu Santo, porque quiero decirte que todos los acontecimientos sobrenaturales que tú puedas ver en el Antiguo Testamento es el Espíritu Santo haciéndolo. Como en el caso de Egipto, ¿verdad? Como en el caso de Elías, todos esos acontecimientos sobrenaturales es el Espíritu Santo en acción. Amén. Cuando nos vamos allá al inicio de todo, vemos al Padre que da la voz, ¿verdad? Vemos al Padre que pronuncia, hágase la luna, hágase el sol, hágase el cielo, la luz, ¿verdad? El Padre dando la orden. El Hijo, que es el verbo, que es la palabra que sale del Padre. Hágase la luz. El Hijo es el verbo, la palabra que sale del Padre. Pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces significa que el Espíritu Santo es el que se movilizaba a que todo lo que el Padre decía se hiciera realidad. Entonces por eso es que vemos acá, era necesario que viniera el Espíritu Santo sobre aquellas personas para que se manifestara el poder de Dios, así como fue con Jesús. Nosotros por sí mismos no podemos decirle a alguien, mire, sé sano por nosotros mismos, no se puede. Porque ningún humano tiene poder para sanar a las personas, para hacer milagros, para resucitar muertos, para cualquier tipo de milagros. Ningún humano lo puede hacer por sí solo. Es por eso que es necesario el Espíritu Santo en nosotros, que estemos llenos del Espíritu Santo y además de eso que estemos llenos de unción, que es el otro complemento, para que podamos realizar las obras sobrenaturales, o sea, para que sea Dios a través de nosotros. Jamás un humano lo hace. Es el Espíritu Santo a través de nosotros. Es Él el que quiere, es Él es la persona soberana. Él es el soberano y aplica su soberanía. Porque hay gente que a veces la persona tiene el don de sanar y va a sanar por el enfermo y el enfermo no sana, sino que se muere. Y alguien dice, no, por eso no creo yo en... Hay personas que así son. Yo no creo en eso porque esa persona dice que sana, vino a orar por esta persona, por un familiar mío y se murió. Es que recordemos que está la soberanía de Dios y que eso no es la voluntad de un humano, es la voluntad de Dios. Uno es un instrumento, la persona que va a orar es un instrumento en ese momento de ir y a orar, es un canal, es un medio para que el Espíritu de Dios se manifieste, pero la soberanía viene de Dios. Él sabe quién va a rescatar y quién no, ¿verdad? Entonces Él tiene su soberana voluntad de quién va a sanar y a quién no, ¿verdad? Entonces esa es voluntad de Dios, no es voluntad de un humano. Y eso debemos de entenderlo perfectamente.
Entonces vemos acá, ¿verdad? Que dice que se dio esta manifestación y dice desde aquí, desde ahora en adelante, desde los posteriores días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, dice, y profetizarán. O sea, desde ese momento empezó a obrar el Espíritu Santo en todas las personas que estaban ahí. Vemos al apóstol Pablo, vemos a varias personas más adelante. Cuando vamos leyendo lo que le vemos cómo Dios se manifestó a través de esas vidas, ¿verdad? Entonces, desde ese momento es que se empezó a manifestar el Espíritu Santo, porque desde ese momento está aquí en la tierra. Desde el momento que Jesús vino y partió y ascendió al cielo, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y desde ese momento Él empezó a operar de esta manera. Ahora nosotros lo estamos viendo. Hay jóvenes que tienen sueños, hay personas que tienen visiones, y esta es la manifestación de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué puede decir con alguien, por qué no lo vemos con tanta con tanta plenitud? ¿Por qué no lo vemos? Porque depende de lo que tú eres capaz de creer. Ya te dije, el Espíritu Santo es un ser respetuoso. Él no va más allá de lo que tú le puedes otorgar. Él siempre va a hacer lo que tú realmente le des el permiso de que Él pueda hacer, manifestarse en tu vida. Si tú no crees en el Espíritu Santo, pues entonces no vas a ver las proezas sobrenaturales. Pero si tú crees en el Espíritu Santo y en el que Él puede hacer la obra, en que Él puede hacer, entonces sí vas a poder ver el manifestar de Él, porque a Él hay que darle permiso, porque es un ser, así como te digo, sensible, ¿verdad? Entonces viene aquí y dice, ¿verdad? Que van a haber visiones. No lo vemos con tanta así fluidez como debería de ser, porque no todas las personas creen en el Espíritu Santo y sus dones. Si ellos creyeran en sus dones, si todas las personas de este tiempo creyeran en el Espíritu Santo y en los dones y la manifestación del Espíritu Santo, créeme lo que podríamos ver todas esas maravillas y todas las proezas accionar en nuestras vidas, todo lo que Él pueda hacer, lo viéramos día a día, estaríamos familiarizados de poder ver lo que Él es capaz de hacer. Pero ¿por qué no lo vemos? Porque no creemos. Porque creemos más en nuestras propias habilidades, creemos más en nuestras propias fuerzas que en lo que el Espíritu de Dios podría hacer por nosotros. Y se nos facilitaría más nuestras vidas si nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo que obre como debe de hacerlo. Y Él es el que va guiando. Dice aquí, verán visiones, verán sueños. Cuando una persona tiene sueños, es Dios dirigiéndolo. Cuando una persona tiene una visión, es Dios dirigiéndole. Cuando lee la palabra de Dios, es Dios dirigiéndole. Cuando habla en oración, es Él dirigiendo. Mira qué bendición es esa, que podamos tener esas manifestaciones en nuestras vidas. No nos equivocaríamos tanto. Andaríamos dando los pasos certeros y obtendríamos todos los resultados que realmente queremos tener en nuestra vida. Pero ¿por qué fracasamos? Porque muchas veces no tomamos en cuenta al Espíritu Santo o realmente creemos nada más en nuestras capacidades y dejamos a Él a un lado cuando Dios nos ha dejado a alguien acá que nos puede hacer más fácil nuestra vida. Y esa es la verdad. Porque nosotros, si nosotros cedemos nuestra voluntad a Él, al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que no es un humano, es una persona, pero no es un humano. Entonces cedemos esa voluntad a Él, Él nos va a ir guiando de la manera correcta de lo que debemos de hacer. Y todo nos va a salir mejor, ¿verdad? Si nosotros llegamos a ese entendimiento. ¿Qué más fue lo que dijo? Ese fue el primer punto del discurso de Pedro. Pero después dice que venció la muerte, habló de la muerte de Jesús, que cómo lo venció. Y dice allá en el 2:23, a este entregado por el determinado consejo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, dice, de sus dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A Jesús venció la muerte, no la podía retener. Él había dicho, este cuerpo se lo pueden destruir en 3 días, ¿verdad? Pero después se va a levantar.
cuando hablaba de Jonás, ¿verdad? En lo de que es la ballena, pero realmente estaba refiriéndose a él, ¿verdad? Y dice, bueno, pero él ya sabía, él venció el pecado, venció a Satanás en la cruz, venció el pecado, venció la muerte. Fíjate bien, venció la enfermedad, venció todo aquello que, porque cuando habla de que venció al pecado, está diciendo que venció todas aquellas ataduras que el enemigo impone en nuestra vida para que nosotros no rindamos o no vengamos a los pies de nuestro Señor y vengamos a adorarle y vengamos y lo hagamos Señor de nuestras vidas. Aquellas ataduras que a veces nos detienen para poder ver el manifestar de Dios, todo eso fue allí resuelto, ¿verdad? Y qué necesario es poder venir a entender esto, de que solamente Jesús puede venir y rescatarte, solamente Jesús puede dar esa libertad que tú necesitas. Jesús ahí sanó tu cuerpo, desde ahí es como cuando tú vas a la cena que tienes en tu casa, tienes tu despensa, ahí que vas y tienes todas tus cositas ahí. Cuando vienes y necesitas algo, solamente tomas lo que necesitas para alimentarte, ¿verdad? Vienes y buscas lo que vas a hacer para alimentarte ese día. Entonces, así mismo es en este momento de la sanidad, porque Jesús ya pagó el precio, solo vienes y tomas lo que tú tanto quieres, ¿verdad? Y ya son satisfechas tus necesidades de alimentación, de sanidad, de sentirte libre, de sentirte gozoso, porque Dios pagó el precio en esa cruz y sobre todo nos otorgó la vida eterna cuando Él venció a la muerte. La muerte no fue capaz de retenerlo, tanto así que aún estando ahí en el sepulcro, Él siguió trabajando. ¿Te das cuenta qué poderoso es eso? Estando en el sepulcro, Él siguió trabajando. Allá estaba en el infierno rescatando a aquellos que habían estado ahí desde antes que Él viniera. Ahí estaba sacándolos de ese lugar. Dios siguió trabajando, Él siguió trabajando. Esos 3 días que nosotros decimos estaba en el sepulcro, Él no estaba ahí. Él estaba rescatando a los otros que estaban allá en el infierno. ¿Te das cuenta? Es que ninguna muerte no pudo contener a Jesús. Entonces eso es lo que estaba expresando Pedro ahí en ese momento, el apóstol Pedro. Luego toca otro punto y dice acerca del derramamiento del Espíritu Santo o del descenso, ¿verdad? Dice aquí, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis ahora. Está diciendo, bueno, se hizo realidad, se cumplió la promesa. Está diciendo, se cumplió la promesa. Ustedes están viendo ahora la manifestación del Espíritu de Dios, hablando todos en otras lenguas, todos gozosos, todos felices, todos como que están borrachos, decían algunos. Pero miren, ve el Espíritu Santo cómo se está manifestando. Eso es lo que Él cumplió, dice, cumplió la promesa, o sea, Él no miente, Él cumple lo que dice. Estaba diciendo Pedro, Él no miente, Él cumple lo que dice. Mire cómo nos ofreció el Espíritu Santo, aquí está, ¿verdad? Entonces Él estaba dando mención acerca de eso, que viene el mismo Dios, dice, a este Jesús fue el que Dios resucitó, el que Padre resucitó, dice, a este Jesús resucitó. Y lo vimos levantarse ante los muertos, estaba dando testimonio de lo que había visto acerca de Jesús, hablándole a todos, que todas las promesas se habían cumplido, todo lo que Jesús decía se había cumplido, ¿verdad? Y así es en nuestras vidas, todo lo que tú creas de parte de Dios se va a cumplir en tu vida. No importa cuánto se ponga en contra, cuánto tropiezo se vea, cómo se vea la situación, lo que Dios dijo va a pasar. Amén. A Jesús que decían, no, que ese no tiene poder, que ese no se va a levantar de los muertos, que está loco, que está aquí. Y hasta se burlaron de él, ¿verdad? Y mira cómo salió el triunfante, cómo salió el victorioso, que se levantó del sepulcro, ¿verdad? Y subió al Padre y hizo la promesa de mandar a un consolador, que el Espíritu Santo, y todos lo estaban viendo hecho realidad en ese momento. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo eres tú cuando algo que tanto anhelas y tanto has esperado y tanto has clamado a Dios y de repente surge? De repente tú lo ves, no es cierto que te pone feliz. Algunas personas hasta lloran de felicidad. No es cierto que te pone feliz, no es cierto que te pone gozoso, no es cierto que no cabes nada más, solo cabes tú en ese momento porque estás feliz, porque al fin has recibido lo que tanto esperabas, porque al fin has cumplido una meta, porque quizás tú te propusiste terminar una carrera y el día que te dan tu título,
Tú estás ahí diciendo, ay, gracias Señor porque cumplí este propósito. ¿Cómo te sientes? Satisfecho, feliz, gozoso porque cumpliste una meta. Porque por lo que tanto te esforzaste tienes tu recompensa. Y así se sentían ellos también, porque todo aquello que habían escuchado hablar de Jesús se había hecho realidad. Estaban recibiendo a aquel ser que les estaba dando ese gozo y ese consuelo, porque ellos se habían quedado, acuérdate, con aquella sensación de que se fue Jesús, ¿verdad? Y dice, le dice, ¿por qué están viendo arriba? Que así como lo ven que se ha ido, va a regresar. ¿Vea? Se sentían quizás ellos como desconsolados, tristes, consternados, no sé qué sensación habían tenido, nostalgia. Pero vino el Consolador, el que vino a consolarlos de aquello que habían perdido. Vino el Consolador a darles aquella sensación de gozo, de satisfacción, de consuelo, de alivio para que fueran avanzando. Esa es una de las tareas que tiene el Espíritu Santo, es de consolar a los enlutados. Cuando una persona pierde a alguien, cuando tú vienes al Espíritu de Dios, Él te llena, Él te llena ese vacío, Él te da ese gozo para seguir avanzando, para que no quedes derrumbado con la pérdida de algo o de alguien. Amén. Entonces, esa es una de las funciones del Espíritu Santo, el de consolar. En ese momento habían perdido a Jesús, pero Dios viene y les mandó un consolador, ¿verdad? Para que siguieran adelante de la manera correcta como Dios quería. Ahora vemos aquí, pero dice, y luego, fíjate bien que luego de todo esto viene y les llama al arrepentimiento. Este es el otro punto que trató, el arrepentimiento. Y vemos allá en el 2:37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos aquí cómo les da esta instrucción. Dice, ¿y ahora qué haremos? ¿Verdad? ¿Y ahora qué haremos? Le dice, porque dice, se compungieron el corazón, o sea, se consternaron, se afligieron. Es como cuando alguien viene y pierde un ser querido, un pilar fuerte, y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer aquí? ¿Verdad? O cuando alguien está en una empresa y digamos esa persona que es la que viene y tiene todo el control. Y esa persona tiene todo ahí bien. Y esa persona de repente se tiene que ir para otra empresa, pero esa persona es la pieza clave que hacía funcionar esa empresa. Y se quedan todos ahí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque no están preparados para funcionar la empresa. Porque no están preparados. Porque no saben qué hacer, no saben qué seguir, no saben cómo funcionar. Porque el eje principal de toda esa empresa se tuvo que ir para otra. Y se quedan todos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Así pasó con ellos. Cuando viene y dice, Jesucristo se fue, ¿verdad? Jesús se fue para el cielo. Y dice aquí, al oír esto, se compungieron de corazón, dice, se les contristó el corazón, se afligieron y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a seguir? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que sigue de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a funcionar? Porque no sabemos qué hacer. Y le dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense. Amén. Le dice Pedro, dos partes, arrepentíos y bautícense. ¿Por qué era necesario esto? Aquí vemos una circunstancia. Siempre Jesús vino y Jesús lo primero que hizo antes de iniciar su ministerio fue bautizarse. Él se fue a bautizar y después se fue a ayunar. Fíjate bien lo que hizo Jesús. Se fue a bautizarse y después se fue a ayunar para buscar la llenura del Espíritu de Dios. Por eso se fue a ayunar 40 días allá en el desierto. Para que no fuera su carne, porque Él se hizo carne. Para que no fuera su carne, sino que fuera el Espíritu de Dios en ese momento, llenura del Espíritu de Dios a Él, para poder manifestarse
de una manera sobrenatural como lo hizo cuando él anduvo predicando. Y lo primero que dice Pedro es arrepentidos, porque los pecados no te dejan ver el camino y el propósito que Dios tiene para tu vida. Los pecados nos ciegan al propósito de Dios, nos atan, no nos permiten caminar de la manera correcta. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro cuando murió y salió todo vendado? Le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Así dijo Jesús. Desátenlo, porque él salió todo amarrado de pies y manos y con un sudario aquí en su cabeza, en su rostro, que no podía ver. Él salió atado, no podía caminar de sus pies, salió atado de las manos, no podía ejercer nada, y salió aquí con el sudario en la cara, que no podía ver nada. Entonces por eso le dijo Jesús, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro, después de que fue desatado, ¿qué anduvo haciendo? Predicando. Lázaro fue a decir, Jesús me resucitó, tenía 4 días de muerto, Jesús llegó. Como alguien no puede callar eso. No, nadie puede callar algo así. Él murió y resucitó. Y cómo iba, y se convirtieron muchas personas por ese testimonio. No, tuve 4 días de muerte y Jesús me resucitó. Y mira, aquí estoy, Jesús me resucitó, ¿verdad? Tenía 4 días, ya de día, pero ahí llegó Jesús y me resucitó y me levantó y me desató. Yo soy libre, ya no hay nada que me acose, ya no hay nada que me moleste, ya no hay nada que me señale, porque soy libre. Ahí andaba predicando Lázaro. Andaba predicando de esa manera Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús lo había resucitado. Pero ahí dice arrepentidos, porque el pecado no nos deja ver el verdadero propósito de Dios. 2 cosas le dice, arrepiéntese y luego bautícese, porque el bautizo significa renuncio, muero a mi pasada manera de vivir y resucito con Jesús a ser una persona nueva y diferente. Esos son los 2 aspectos que Pedro dijo ahí. Bautícese, arrepiéntase, primero reconozca que es un pecador, reconozca que lo que está haciendo no es correcto, reconozca que lo que hace lo aleja de la voluntad perfecta de Dios, reconozca que lo que usted está haciendo, ¿verdad?, lo aleja de lo que Dios quiere hacer en su vida, de su propósito original por el cual nació en este mundo. Reconozca que tiene que dejar el pecado. Y viene y reconozca para que arrepiéntase, pídale perdón a Dios, para que Él venga y selle su corazón y le dé esa nueva vida, como dice la porción bíblica. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En el momento que nos arrepentimos y venimos a nuestro Jesús, Él borra todo nuestro pasado y ahora empezamos una nueva vida con Jesús, ¿verdad? Entonces, y el siguiente paso es el bautismo, que simboliza cuando se sumerge en el agua. Dice, yo estoy muriendo a mi pasada manera de vivir. Y cuando lo levanta está diciendo, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces le dice Pedro, ¿qué vamos a hacer? Le dice él, arrepiéntase y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No puedes recibir el don del Espíritu Santo cuando está lleno de otra cosa. Nosotros somos envases, recuérdate. Somos un envase. ¿Qué es lo que hace que nosotros nos movamos? El espíritu que andamos cargando por dentro. Porque Jesús, recordemos a Dios Padre. Dios estaba en el huerto, hizo ahí el muñequito de lodo, de barro, lo hizo, pero no tenía vida. ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que nos hace movernos? El ruaj, que es el aliento de vida. El ruaj es el que nos da vida. Es el que viene y nos da esa capacidad para movilizar nuestro cuerpo. A través del ruaj nosotros movemos nuestro cuerpo, lo podemos mover. Amén. Sin espíritu nos morimos. ¿Qué es la persona que hace cuando muere? Exhala. Ya exhaló, dicen. Ya falleció. Ya no está respirando. Porque eso es lo que nos da vida.
Entonces nosotros somos un envase y tú lo llenas de lo que quieras. Tú tienes la libertad y la decisión es tuya porque Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Dios, siendo nuestro creador, podía tenernos sujetados y decir, usted no hace esto, usted no hace esto, usted no hace esto, usted hace lo que yo quiero. Él tiene toda la potestad de hacerlo porque Él es Dios y nos creó. Pero sin embargo Él nos dice, decidan ustedes qué quieren en su vida. Pero las consecuencias, recuerden, siempre las van a tener, ya sea para bien o para mal. Pero usted decida lo que usted quiera. Es libre de decidir lo que usted quiera. Nadie le obliga a hacer lo que no quiere. Ese es Dios. Usted es libre para hacer lo que usted quiera, pero pero recuérdese que lo que usted haga, así va a recibir la recompensa de lo que usted haga. Porque Dios no obliga a nadie a que haga su voluntad. Usted hace lo que usted quiere, pero las consecuencias, recuerde, las va a obtener ya sea de bien o de mal, de acuerdo a sus hechos, así van a ser sus frutos. Amén. Entonces dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que hizo el muñequito. Hizo el muñequito allá en el huerto de Edén, hasta que le dio el aliento de vida, eso empezó a moverse, y eso no lo conocemos nosotros como Adán, ¿verdad? Y dice, y vino Dios y le dio aliento de vida, ¿verdad? Le dio soplo de aliento de vida, y entonces respiró, entonces cobró vida. Entonces nosotros decidimos qué es lo que queremos dentro. No podemos llenar algo que ya está lleno. Yo tengo aquí y siempre saco este ejemplo porque es lo que tengo más inmediato aquí. Tengo este vaso de agua aquí, yo no lo puedo llenar de otra cosa. Puedo tener algún otro sustancia o líquido aquí, lo que sea, pero ahorita mi vaso está lleno, yo no lo puedo llenar nada más, porque está lleno. Si estuviera vacío, yo lo podría llenar de otra cosa, pero ahorita está lleno de agua, yo no lo puedo llenar de otra cosa, ¿verdad? Entonces así somos nosotros, estamos llenos ahorita ¿de qué? Si del Espíritu Santo, no va a haber ninguna otra cosa que venga a influenciarnos a hacer nada malo, porque si estamos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo hace que rechacemos todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, y nos da esa fuerza y esa firmeza para mantenernos firmes. Pero si nosotros estamos vacíos, entonces viene aquello, ¿verdad?, que nos invita a fallarle y nos llenamos de aquello y nos convertimos en personas pecadoras, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí que hay que arrepentirnos para que podamos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu, del don del Espíritu Santo. Es un don, llenarse es un regalo, porque el don significa regalo. Tú no puedes recibir ese regalo del Espíritu Santo si no te has arrepentido y si no vienes y te bautizas para poderte entregar ese don que significa que puedas manifestar el poder de Dios en tu vida. Amén. Y un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento como queriendo recibir algo, ¿verdad? No, porque Dios conoce el corazón. Apariencias hay muchas, ¿verdad? No es lo mismo apariencia que a esencia, o no es lo mismo presencia que esencia, ¿verdad? Nosotros podemos, puse una tarjetita ahí, podemos tener muchas caras parecidas, pero cada quien somos diferentes y con propósitos diferentes en Dios. No es que porque me parezco a alguien yo voy a ser igual que a alguien, no. Es porque Dios destinó en mi vida que hay algo dentro de mí, un propósito por lo cual tengo que realizar algo. Amén. Cada quien somos únicos. Y lo dice hasta nuestra huella. Nuestra huella digital, ninguna se parece a ninguna. Somos únicos. Entonces nosotros tomamos esa decisión que queremos tener en nuestro corazón. Al Espíritu Santo. O qué es lo que vamos a andar portadores de algo. Y para poder recibir esos dones, ¿verdad? Es necesario venir y reconocer a Jesús como Rey y Señor de nuestra vida. Amén. Bien, entonces vamos a seguir acá en el segundo discurso. Este es el primero que acabamos de ver. Vamos al segundo discurso y vamos a ver 4 aspectos ahí rápido. El segundo discurso está allá en el 3, 11, 26. Del 3, del 11 al 26. Y vamos a ver primero acá en el 3, 12. En ese segundo discurso sanó un cojo, ¿verdad? Ahí vemos, está un cojo ahí en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Pero viene Pedro y lo sana. Y dice aquí, le dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varón, porque también le llamaron la atención que por qué estaba haciendo eso. Entonces viene aquí y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, o como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Verdad? Estaban diciendo, mira, alguien sorprendente, ¿va? Es así como vemos a alguien hacer como una proeza ahí, ¿verdad? De sobrenaturalidad y nos quedamos viendo. Es muy común en los humanos eso. Vemos que alguien viene, por ejemplo, alguien se levantó de una silla de ruedas. Nos sorprende eso, claro que nos sorprende. Pero lo malo que nosotros hacemos como humanos es poner nuestra mirada en la persona que Dios utilizó para hacer ese milagro. Y creemos que esa persona es la que hace los milagros. Y decimos, sí, vamos donde aquella persona porque esa es la que hace los milagros. Pero es que la verdad que, como venía diciendo al inicio, no somos nosotros los que hacemos el milagro, es Dios quien lo hace a través de nosotros. Y eso es lo que estaba aquí enfatizando Pedro. Decía, ¿por qué ponen nuestra mirada en nosotros? ¿Verdad? ¿Acaso no es, o sea, no somos nosotros el que hemos hecho andar a este porque levantaron a un cojo? Hay un cojo que estaba ahí y lo sanaron y empezó a caminar normal. Entonces, no somos nosotros los que hemos hecho caminar a este cojo, es el Espíritu Santo, en otras palabras, a través de nosotros quien ha hecho esa obra. Entonces, ahí nos invita a él y él estaba haciendo énfasis, no pongan la mirada en nosotros porque no somos nosotros los que hacemos las proezas sobrenaturales, pongan la mirada en aquel que sí las hace. Amén. Pongan la mirada en Dios, en Jehová, Jesús, el Espíritu Santo. Pongan la mirada en Dios, el que sí hace todas las proezas naturales, no en las personas. Porque las personas no tenemos el poder ni la potestad para hacer los milagros. A pura misericordia, algunos de nosotros somos esos canales para que el Espíritu Santo, esos medios, para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros para ejercer un milagro en la vida de alguien. No somos los humanos, es el Espíritu de Dios a través de nosotros realizando esas obras y de acuerdo a su soberanía. Quiero que quede bien claro eso. Recuérdate siempre eso. Los milagros no los hacen las personas. Los milagros los hace el Espíritu Santo a través de una persona y de acuerdo a su soberanía. Porque eso significa, esa persona puede orar por aquella persona, pero esa persona está en las manos de Dios. Si Dios quiere, lo levanta, si Dios quiere, lo resucita, si Dios quiere, lo sana, si Dios quiere, se abren esas puertas de oportunidades. Es si Dios quiere. No es si la persona que oró por ti tiene el poder, es si Dios quiere, porque Él es el dueño de todo. Amén. Recuérdate de eso, ¿verdad? Para no después venir y fallar en nuestra fe. Hay muchas personas que andan por ahí que se han retirado de la fe en Dios porque dicen, no, esa persona sanó a aquella persona, pero al mío no lo sanó. O alguien que anda resentido, esa persona sanó a varias personas, yo he sanado, o alguien mismo, ¿verdad? Pero es muy diferente allí. Pero quiero enfocarme más en esta área. Esa persona sanó a aquella y ¿por qué al mío no lo pudo sanar? Porque no está en la persona y quiero que recuerdes eso. Yo no sé, Dios me tiene aquí diciendo esto. Y sé que hay muchas personas que se han retirado del evangelio por esas circunstancias. Porque creen que la persona es la que tiene el poder para sanar y no es así. Recuerda, es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios la que actúa allí. ¿Verdad? No es la persona. Es que si Dios quiere, va a acontecer lo que tú quieres que suceda. Amén. Y luego el siguiente punto aquí en el segundo discurso es que hay un pacto, ¿verdad? Hay un pacto del cual hace mención aquí Pedro, ¿verdad? Hay un pacto en cuanto a Abraham para una bendición. Y esto está aquí en el 3, 25 y 26. Dice en el capítulo 3, porciones 25 y 26, dice, vosotros sois los hijos de los profetas, dice, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí podemos ver este pacto, ¿verdad? Que viene y trae, porque le dijo a Abraham que a través de su simiente, de sus hijos, de sus patriarcas, de Isaac, de Jacob, de ahí vienen pues el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí salieron las tribus de Israel. Y de ahí, pues, ahí viene la bendición. Dios nos hace bendecir, nos bendice a nosotros para poder bendecir a otros. Y eso lo está recordando él ahí. Dios nos hace bendición para poder bendecir a otros. Por eso le dice a Abraham, y te bendeciré y serás de bendición a las demás personas.
¿verdad? Entonces eso es lo que estaba recordando aquí, que nosotros somos bendecidos para bendecir a las demás personas con lo que Dios permite que nosotros tengamos en nuestra vida. Luego acá en el tercer punto, tercer punto, y es elecciones. Vamos a ver las elecciones. Y vemos aquí en la primera parte de estas elecciones, de estas personas, que eligieron a un sucesor de Judas. Recordemos que Judas fue el que traicionó a Jesús. En ese momento, quiero que veas estas circunstancias, porque todos venimos y condenamos a Judas, pero quiero que entiendas esto. Estaban los 12 discípulos, Dios los escogió, ¿verdad? Y ellos estaban parte con Jesús. Mientras estaban con Jesús todo estaba bien, pero dentro del plan de Jesús era necesario que existiera un traidor, ¿verdad? Entonces él ya sabía eso, él tenía que tener un traidor ahí, ¿verdad? Por eso lo escogió, pero en ese momento no era traidor. Quiero que lo entiendas. En ese momento él no era traidor. Él andaba con Jesús, era uno de cualquiera de los discípulos que andaba con Jesús. Pero dice bien clara la palabra de Dios que el espíritu de maldad entró en Judas. Quiero que sepas eso. Y lo venimos hablando de lo mismo de la llenura del Espíritu Santo. Pero ahí está dentro de un propósito. Pero en nuestra vida sucede. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, damos cavidad a las malas influencias que moran en nosotros y empezamos a hacer cosas incorrectas para con Dios, ¿verdad? Pero en ese caso estaba dentro del propósito, porque tenía que cumplirse que Jesús muriera en la cruz. Entonces viene y dice, y entró, dice ahí, el espíritu de maldad en Judas. Entró el espíritu del demonio, entró en Judas, para que él viniera y actuara de esa manera. Porque lo vemos después cuando ya vio que él entregó a Jesús y se dio cuenta, el espíritu inmundo lo abandonó. Y quiero que note bien esta circunstancia, porque Dios me está poniendo aquí esta situación. Mira al ser humano. Solo ve al ser humano cuando está con un espíritu correcto. Estaba con Jesús, sirviéndole a él y como los demás discípulos. Fue cuando entró el espíritu inmundo, el espíritu satánico en la vida de él, que actuó mal contra Jesús. Que actuó mal contra Jesús. Lo vendió, lo traicionó. Y no solamente eso, sino que lideró, ¿verdad? Lideró el grupo que llevaba para poder venir y entregarlo. Él iba al frente diciendo, yo le voy a enseñar a quién es, a quien yo le di un beso, porque Jesús se miraba igual a todos. Al que yo le di un beso, le dice, ese es. O sea, él iba liderando el grupo para poder entregar a Jesús. Imagínate, el que andaba con él, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué actuó Judas así? Quiero que entiendas, porque todos condenamos a Judas, pero veamos esto. ¿Por qué Judas actuó así? Judas no era así. Quien lo hizo actuar de esa manera es el espíritu inmundo que andaba Judas. Por eso es necesario venir y hablar de las cosas espirituales, de la guerra espiritual. El espíritu inmundo que andaba Judas es el que lo hacía actuar de esa manera. Entonces viene, no era Judas en sí, es el espíritu inmundo que andaba Judas, que lo hizo actuar de esa manera, pero ya estaba dentro de un propósito. Quiero que escuches bien. ¿Por qué digo esto? Porque ya cuando él vio que el espíritu inmundo lo dejó, cuando ya se cumple el propósito, y el espíritu inmundo lo dejó, él reaccionó y se dio cuenta que había vendido al maestro. Se dio cuenta que había traicionado a Jesús, aquel con el cual había andado esos 3 años, lo traicionó y lo vendió y se sintió culpable, tanto así que él se fue a quitarse su vida. Él se mató porque se sintió culpable de haber vendido a Jesús. Él se sintió culpable porque el espíritu inmundo lo andaba haciendo actuar de esa manera. Él se sintió culpable y el espíritu, entonces por eso vino y dice la Biblia que él se quitó su vida. Pero estamos viendo acá en este entonces, vamos a leer en el 1:24, esta situación bueno, se quitó su vida, pero cuando ya estaban los 12, porque estamos hablando exactamente de la elección. Solamente te he hecho esa introducción de lo que acordemos lo que pasó con Judas. Judas se quitó la vida. Entonces, los 12 discípulos quedaron, decimos aquí, incompletos. Ya no eran 12, eran 11. Y Dios había escogido 12. Jesús había escogido 12. Entonces, ellos para poder venir y seguir con lo que Jesús les había ordenado, ellos querían tener el sucesor de Judas. Quería a alguien que para completar, ¿verdad?, lo que
Jesús había hecho. Él vino y él seleccionó 12. ¿Por qué? Porque el 12 significa gobierno. Amén. Entonces él vino y seleccionó 12. Y entonces ellos querían que estuvieran 12 completos. Entonces buscaron un sucesor. Dijo, vamos a buscar un sucesor de Judas, ¿verdad? Y vinieron aquí, dice aquí, y orando dijeron, tú Señor que conoces, fíjate bien la oración. Tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos han escogido. Ellos habían elegido a 2. ¿Cuál de estos 2 has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles? ¿Cómo fue? Y quiero que entiendas esto. Dice aquí, ¿cómo haremos? Dice aquí. Y dice, conoces tú los corazones de... Ellos escogieron a 2. Ellos tenían a 2, habían visto a 2 personas que habían visto las cualidades, habían visto su apariencia, ellos tenían a 2. Pero qué inteligente es esto, porque ellos ya presentaron los 2 ante Dios, oraron. No es que mira, me caes bien, vos hacete cargo. No es que mira, es que contigo vamos a seguir haciendo los malos pasos, a ti te voy a escoger. No, es que mira esto y lo otro. No, no es así. Cuando tú quieres una cosa correcta, que haga un cambio y que realmente sea lo que Dios quiere, aquí se hace de esta manera como lo hicieron ellos. Ellos tenían 2 personas que parecían que podían cumplir a la opinión de ellos, a la opinión de hombres, a la opinión de humanos. Estos 2 podrían funcionar a la opinión de humanos, pero ellos trajeron la opinión de humanos a la presencia de Dios. Señor, tú que conoces los corazones de todos, dinos cuál de estos 2 es el que está más indicado para que pueda ejercer lo que tú quieres hacer en este ministerio. El corazón, porque el corazón nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Alguien puede verse bien bonito, bien aparente, bien arregladito, bien todo, pero el corazón solo Dios sabe qué hay dentro de él. Amén. Alguien puede verse, te puede sonreír, como dice ahí en Proverbio, ¿verdad? Ten cuidado cuando te sientes con algún señor, porque puede ofrecerte los banquetes, puede ofrecerte las oportunidades, puede parecer que todo está favorable, puede parecer que todo está bien y que va bien ahí y que todo está magnífico. Pero en su corazón dice, no está contigo. Mucho cuidado. Ahí nos invita Proverbios. Te puede ofrecer todo bien, hasta te puede sonreír y todo, pero su corazón no está contigo. Quiere traicionarte. Entonces lo mismo dice aquí, Señor, tú conoces los corazones. Como humanos nosotros nos equivocamos. Dios le dijo ahí al profeta Samuel, no te fijes en apariencia, porque yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Hay uno que está de acuerdo a mi corazón, dijo él. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque Dios ve el corazón y de acuerdo al corazón es que Dios viene y va, es Dios, cuando Dios viene y va seleccionando a las personas es de acuerdo al corazón, porque es aquel que no le va a fallar, es aquel que se va a someter a Dios, es aquel que va a hacer todo lo que Dios ha destinado, se va a dejar guiar por la voluntad de Dios, no por la voluntad de hombres. Amén. Cuando es Dios haciendo algo, cuando es Dios eligiendo a alguien, es porque esa persona va a estar sometida a la voluntad de Él, no a la voluntad de hombres. Amén. Entonces dice aquí, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Y ellos hicieron algo ahí como de suerte, ¿verdad? Porque cuando tú ves acá en el orden que está escrito, cuando dice ahí elección de sucesor de Judas, eso está antes de que sucediera que el Espíritu Santo llegara. Quiero que lo notes. Yo he ordenado esto de una manera más fácil de explicar, pero aquí cuando vemos en el orden de la Escritura, la elección de sucesor de Judas está en el capítulo 1. Y ahí vemos que entonces, el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo está en el capítulo 2. Quiero que notes que ellos dicen que hicieron suertes. ¿Por qué hicieron suertes? La suerte no está de acuerdo en la voluntad de Dios. Ellos hicieron suertes porque estaban actuando humanamente. Amén.
el Espíritu Santo no había venido. Ellos estaban en una forma humana diciendo, hagamos suerte y el que salga aquí, pero confiando en que Dios los estaba dirigiendo, ¿verdad? Y mira que más adelante te voy a decir que hasta esa elección no estaba buena. Porque, te voy a dar adelanto, no me puedo callar. Esa elección no estaba buena porque más adelante vimos a uno a que Jesús se le apareció. ¿Ok? No esperaron. Oh my God, Dios Todopoderoso. No esperaron. Ellos tomaron la decisión porque hicieron suerte ocupando una estrategia humana. No esperaron que Dios les contestara. La suerte le hicieron de una manera humana porque el Espíritu Santo no estaba todavía. Y dice que la suerte cayó en Matías. Y ellos escogieron a Matías. Y Matías fue el sucesor de Judas. Pero ¿era ese el que Dios realmente quería? Porque más adelante vemos a uno que sí se le presentó Jesús. Quiero que tomes en cuenta eso. Qué importante es venir y pedirle dirección a Dios y esperar la respuesta. Ellos estaban tomando una decisión donde el Espíritu de Dios no estaba presente. Hicieron suerte algo de lo que Dios está de desacuerdo. Hicieron suerte de algo, de una estrategia humana. Y salió la estrategia humana obviamente porque tenía que salir alguien, uno de los dos tenía que ser, ¿verdad? Y salió en Matías y a él lo escogieron, pero no era lo que Dios quería. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque más adelante Jesús se le presentó al que quería. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Aquí ellos estaban diciendo, sí, ellos sabían que era de acuerdo en su corazón porque ellos habían escuchado a David. Aquí ya ellos ya conocían acerca de David. Pues dijeron, Señor, que sea uno, mira el corazón, tú que conoces los corazones, elígelo tú, sí, pero estaba a medias la cosa porque ellos hicieron una oración, pero la respuesta la solución para poder recibir al sucesor no era ese. Tenían que esperarse a que realmente se manifestara a quien Dios quería. Amén. De Matías yo no escucho nada aquí. Si tú puedes leer o si alguien me dice que ha habido alguien de Matías, ¿qué es lo que ha hecho Matías? Yo no veo nada. Pero de un apóstol Pablo yo veo tantas cosas. ¿Qué se dice de un apóstol Pablo? ¿Por qué te digo esto? Porque al que Dios elige a ese sí respalda. Amén. Entonces vemos aquí, hicieron suertes, algo de lo que Dios no está de acuerdo. Y bueno, al menos ellos estaban sabedores, ¿verdad? De que Dios conoce los corazones y no nosotros. Y ya como último punto, ya para terminar aquí, la elección de los 7 diáconos. Después de eso, eligieron 7 diáconos. Allá en el 6:1-7 está eso. Pero hoy vamos a acentuarnos en el 6:3-4, que dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen, ¿qué? Testimonio. Primer punto, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Segundo punto, y de sabiduría. Tercer punto, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué sucedía aquí? Había crecido mucha gente y había gente que ellos tenían que atender mesas, dicen, ahí estaban atendiendo unas mesas y ellos no podían estar dando la palabra y estar atendiendo mesas, entonces tenían que organizarse. Y buscaron una organización ahí y les dijo Dios al Espíritu Santo a ellos, escojan a 7 personas. Pero imagínate que para atender mesas eligieron a personas, a 7 diáconos. Eligieron a 7 diáconos para atender unas mesas. Pero imagínate qué aspectos tenían que tener o qué características tenían que tener estos 7 diáconos. Número 1, buen testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es la manera de actuar tuya. Es lo que ven los demás acerca de ti. Que muestras a Jesús. No en tu aspecto, no me refiero a tu conducta. Porque yo soy una que no me fijo en el aspecto, porque hay gente que a veces se fija en el aspecto y el aspecto muestra una gran santidad con aureola, pero al final su conducta es un demonio. No, yo te digo tu conducta, los frutos del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis: bondad, amor, paciencia, benignidad. Ahí están todos esos allá en Corintios cuando lo veamos, ¿ya? Entonces ahí están los 9 frutos del Espíritu, cómo es la persona en su proceder. Entonces dice buen testimonio.
lo que ven los demás acerca de esa persona, cómo es esa persona. Buen testimonio, amén, para tener unas mesas, buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no haya cavidad de espíritus inmundos y para que puedan regirse a la voluntad de Dios y someterse a la autoridad, que en este caso era Pedro, ¿verdad? Entonces, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Imagínate, 3 aspectos tan importantes para atender una mesa, que eran los que tenían que tener 7 diáconos. Esos 3 elementos importantes. ¿Para qué? Para poder realizar eso. ¿Ves Dios cómo es de ordenado? ¿Cómo es que piden nosotros esas circunstancias? Es que Dios quiere que nosotros pues realmente tomemos las cosas de Él en serio. Amén. Dios así es con nosotros. Entonces yo ahora te digo, qué importantes esos 3 elementos que estaban requiriendo para esos diáconos. Y luego dicen ellos, nosotros nos dedicaremos a la oración y a entregar la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí podemos entender cómo él habló de esas elecciones, cómo es que Dios venía dirigiéndolo. Ahí el Espíritu Santo venía dirigiendo al apóstol Pedro para poder realizar todo esto, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está dentro de ti y tú te dejes dirigir por Él, todo va a funcionar. Él te va a dar la estrategia, Él te va a dar los lineamientos, Él te va a direccionar hacia las personas correctas y todo te va a salir mejor cuando tú vienes y enfocas esa ayuda, ¿verdad? O lo que tú necesitas, esa necesidad, la pones en las manos del Espíritu de Dios. Bien, nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Que está bien interesante esto. Vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo ya corrió bastante. Y bueno, vamos a seguir mañana con lo que continúa, ¿verdad? De estos temas, así que yo te espero acá en mi página Aliento de Vida para que tú puedas seguirte enriqueciendo con lo que es la palabra de Dios y puedas enriquecer tu alma y nuestras conductas pues realmente puedan ser transformadas, porque de eso se trata, ¿verdad? Que nuestro Dios llene nuestra alma, nuestro corazón y podamos ser guiados por Él. Así que en este momento te agradezco por haber estado aquí. Vamos a orar para despedirnos, ¿verdad? Así que acompáñame en este instante. Gracias por haberme escuchado hasta el final de este video. Bendito Dios, hemos culminado lo que es el primer tema referente a este estudio que estamos llevando del libro de Hechos, que es la historia de la iglesia, Señor. Gracias, Padre mío, por todo lo que estás haciendo en este momento. Te ruego, mi Señor, que seas tú obrando en la vida de las personas y que todo lo que hemos hablado ahora quede cimentado, Señor, en los corazones de las personas que están escuchando. Mi Dios, que no nos permitas retroceder, que podamos avanzar, que nuestros corazones sean transformados, que nuestros corazones sean llenos de tu Espíritu, Señor, y que podamos ser dirigidos completamente por ti, Espíritu de Dios. Pongo en tus manos cada persona que me ha escuchado, Señor, que no se pierda esta palabra. Señor, toma en control sus vidas, solventa cada una de sus necesidades, Señor. Sana aquellos corazones que están dolidos, pues hemos escuchado de un consolador que quita todo dolor y quita toda tristeza, quita todo sentimiento, todas emociones dañadas. Señor, sana aquellas personas que están luchando con esas emociones dañadas, aquellos que están con rencor, aquellos que están con resentimiento. Sana esos corazones resentidos y hazles entender que en ti siempre hay otra oportunidad para poder reiniciar su vida y hacer todo de una manera correcta. Así que, mi Señor, en este momento yo te los pongo en tus manos, a toda persona que está con dolor en su corazón, que está resentido, algunos que están con raíces de amargura, otros que están hasta con deseos de venganza. En tus manos están ahora, Señor, para que tú puedas sanarles, para que tú puedas liberarles, así como liberaste a Lázaro allá en la tumba, así tú puedas también liberar a cada persona, Señor, que está siendo atada o mal influenciada por un espíritu inmundo. En tus manos los ponemos ahora. Gracias, bendito Señor. En este momento bendice a cada familia aquí representada. Guarda su salida, su entrada a sus hogares. Aquellos que salen a trabajar, que puedan regresar con bien a sus hogares. Señor, bendice sus salidas y sus entradas. Guárdales, protégeles, Señor, que a sus familias, bendíceles cada paso que dan.
Provéele, Señor, esas puertas de trabajo a aquellos que lo necesitan. Gracias, bendito Señor. Y sana a aquellos que ahorita están enfermos. Ahora mismo, Señor, declaramos sanidad en la vida de aquellos que se encuentran convalecientes, ya sea en casa o en hospital. Tú puedes llegar en cualquier lugar, Señor, de donde estamos nosotros invocando tu nombre, Señor. Sánales de sus enfermedades, restaura esa salud en sus cuerpos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme escuchado. Te mando muchos abrazos a donde estés, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te conceda un excelente día. Y nos seguimos viendo mañana, si Dios lo permite, con otro tema más referente al estudio del libro de Hechos. Muchas gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.